este módulo, ¿verdad?, de doctrina, donde vamos a continuar con el estudio de qué doctrina. ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Del Espíritu Santo? ¿De qué? Sí, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, sí. Vamos a continuar con la clase del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero invitarle a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo número 3. Vamos a leer solo 2 versículos. Versículos 21 y 22. Evangelio según Lucas, capítulo número 3, versículos 21 y 22. ¿En qué página? ¿En la 22? ¿Perdón? ¿En la página del libro? ¿En la 44? 41. Dice de esta manera las Escrituras: aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amor. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por toda la obra que Él vino a traer a la cruz. Gracias por el Espíritu Santo que también nos has dado, Señor, que operó también en su vida aquí terrenal. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a comprender más tus verdades. En Jesucristo oramos. Bien, hermano, qué bueno es saber que justamente el auxilio que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. O sea, el mismo Jesús dijo que era necesario que Él se fuera y que Él enviaría aquí al Consolador, ¿verdad? Y este Espíritu Santo también, de alguna manera, estuvo obrando en la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que ahí descendió en forma de paloma. Este es uno de los textos que muchas veces usamos para mostrar la Trinidad, o sea, cómo la Trinidad se expone. Se expone a través del bautizo de Jesús. También encontramos esta fórmula trinitaria, la podemos encontrar no solamente ahí, sino que también en su ascensión, ¿verdad? Cuando Él va a ascender, el mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, la persona que nos ocupa hoy es la obra del Espíritu Santo, y vamos a estar conversando en primer lugar acerca de la obra, página número 41, para dar continuidad. Vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y en la vida de Jesucristo, el Espíritu Santo vamos a encontrar que estuvo presente desde los mismos comienzos, o sea, desde su concepción virginal. Dice que el Espíritu Santo operó la concepción de Jesús en el vientre de María. Si ustedes van a sus Biblias, quiero que busquen sus Biblias. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 31? ¿Quién lo lee? Lucas 1:35. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice justamente refiriéndose, a ver, ¿pueden volver a leer? Lucas 1:35. 1:35. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo ahí Dios, el ángel a María respecto al Espíritu? Que vendría sobre ella, ¿verdad? Por lo tanto, desde el mismo comienzo, cuando Jesús es engendrado justamente por el Espíritu.
Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. En primer lugar, cuando Jesús fue bautizado, dice que sobre él vino ¿el qué? El Espíritu Santo. Acabamos de leerlo. Ahí ustedes tienen los textos, Lucas 4:18 y Hechos 10:35, ¿verdad? Esto sucedió en su bautismo, pero no fue lo mismo que el bautismo. La unción significa impartirle poder para el servicio. Cristo fue lleno también del Espíritu. Vamos a buscar en Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? 4:1. Sí, Jesús, Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Jesús era qué? Lleno. ¿Cómo estaba? Lleno Del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo duró en la llenura de la persona de Jesús. Cristo fue sellado también en el Espíritu. Juan capítulo 6, versículo número 27. ¿Lo tienen ya? Juan 6, 27. Amén. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. Cristo fue también conducido por el Espíritu. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y fue cómo? Llevado, ¿verdad? Ahí continúa, ustedes van a ver que también fue lleno del poder del Espíritu, Mateo 12:28. También el Espíritu Santo estuvo en su muerte, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y algunas personas usan también Romanos 1:4, pero no es lo más propicio hacer. Pero en su resurrección, también primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que el Espíritu Santo de alguna manera estaba presente constantemente en la vida de Jesús, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes que habla la Biblia es justamente que también el Espíritu Santo obra hoy en nosotros, pero antes de obrar en nosotros como personas, primero obró en la salvación. Y es el otro capítulo que vamos a estar mirando en esta tarde, ¿verdad? En esta tarde. Lo primero que hace el Espíritu Santo en la salvación, Juan 16, del 8 al 11. Dice que comienza, ¿qué cosa? Convenciendo. Juan 16, 8, ¿qué dice? Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu en medio de la salvación? ¿Convence de qué? O sea, de alguna manera, y él es como lo trata justamente en material, de alguna manera la obra del Espíritu Santo en el creyente es que nos abre. O sea, estamos en tinieblas, no podemos entender a Dios, no podemos conocer a Dios, y cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida es que decimos, caramba, ahora me convenció de que yo soy un qué, un pecador, me convenció del juicio justo que viene sobre mí, ¿verdad? Me convenció de que la verdad justamente es Cristo. Es la obra del Espíritu Santo quien nos convence. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad para poder responder a Dios, a no ser que el Espíritu Santo obre, correcto. Nos quita el velo. Porque recuerden que el tema de la salvación no es un asunto de inteligencia. Muchos creen que es asunto de razonar. La salvación es por la fe que nos da. Y es la obra del Espíritu Santo quien opera justamente en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un velo, no podemos ver a Dios. Es el Espíritu quien nos muestra a Dios. Y en esta condición es que nosotros podemos responder de una manera adecuada a el Señor.
¿De qué nos convence? Ahí están las tres cosas. ¿Nos convence de qué? El pecado. El hombre se halla en un estado de pecado a causa de su incredulidad. ¿De qué más nos convence? De juicio. ¿Qué dice? Que el hombre queda convencido de qué? De la justicia de Cristo, porque Cristo subió al Padre. Y en tercer lugar, ¿de qué nos convence? Nos convence de juicio. Nos habla de juicio venidero, ¿verdad? Porque Satanás ya ha sido juzgado. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de quien sepa hablar mejor. Por eso es que muchas veces las personas, muchas veces los creyentes tienen temor predicar a la gente y dicen, yo es que apenas sé hablar el Evangelio. Y no entiende que no se trata de usted, se trata de quién, de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en el creyente, convenciéndolo de juicio y de pecado, para poder entonces comprender y entender a Dios. ¿Verdad? Yo pienso que cuando esas personas que dicen que hablan en lenguas y no tienen entendimiento para ellas mismas, el Espíritu Santo nos aclara, no es que se pone así. Bueno, ya eso ahora, un poquitico más adelante vamos a hablar acerca de los dones. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de los dones y vamos a tratar ese tema que es bien también interesante. O sea, en la salvación, el Espíritu Santo convence, pero el Espíritu Santo también, ¿qué hace? El punto B, regenera. ¿Qué significa regeneración? Yo creo que estuve hablando algo de eso ya la última semana. ¿Qué es? Nacer de nuevo. Lo que entendemos por el nuevo nacimiento. ¿Alguien se acuerda de cuando Jesús habló del nuevo nacimiento? ¿Con quién estaba hablando? Con Nicodemo. ¿En qué capítulo se encuentra? Juan, capítulo número 3. Juan, capítulo número 3. Habla de ese encuentro de Jesús y le explica justamente lo que es el nuevo nacimiento, lo que nosotros podemos entender como regeneración. Como regeneración. Definición: es el acto de ser nacido de Dios, que es quien imparte justamente la vida. Recuerden, lo primero que ocurre en la salvación es la regeneración. Es el hombre muerto llegando a la vida para luego ser convencido. ¿Ok? ¿Se acuerdan que estuve hablando acerca de esto? No es que usted cree y es regenerado, no. Usted es regenerado para poder creer. Usted es traído a vida para poder comprender las verdades del Evangelio de Jesucristo. Es Dios quien obra, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo en la regeneración. ¿Cuáles son las características de esta regeneración? En primer lugar, es instantánea, es algo que usted apenas percibe. O sea, usted no lo percibe, simplemente es algo que ocurre y usted es cuando bueno primero dice, antes lo habían explicado lo mismo muchas veces y nunca lo había comprendido. ¿A cuántos de ustedes le hablaron más de una vez el Evangelio? Le traían así. Le hablaban y le volvían a hablar y no lo comprendían. Hasta que un día el Señor usó a alguien y hizo que lo comprendiera. Dice, caramba, si he escuchado lo mismo por tanto tiempo, ¿por qué yo no había creído? Porque no había sido regenerado, no podía comprender el Evangelio. Por eso es que digo, es algo instantáneo que usted no sabe, ni se da cuenta cuando sucede. Ahora usted sí sabe los resultados que trae la regeneración, ¿verdad? Porque adquiere una nueva naturaleza, ya ahora pertenece a Cristo y trae también consigo una nueva vida. Ahí están los textos. Ahora, en la obra de la salvación vamos a estar hablando acerca de la habitación del Espíritu Santo. Personas donde habita el Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En todos los creyentes, ¿ok? No en algunos creyentes, porque hay algunos creen que tienen más el Espíritu que otros. Después vamos a hablar acerca después vamos a hablar acerca del asunto.
Y hay algunos que consideran que porque no hablas en lengua, aún no tienes el Espíritu. No tiene el espíritu. Y eso es falso. Es totalmente falso. El Espíritu habita en todo y cada uno de los creyentes. Creyentes que a veces te dicen, ¿cómo es posible que tengan el Espíritu Santo? Les pongo un ejemplo. Vayan a la primera carta a los Corintios. ¿Conocen quiénes son los Corintios, verdad? ¿Qué me pueden decir acerca de los Corintios? Como iglesia ahí cuando le hablaba Pablo. Si nosotros ahora mismo nos encontramos con una iglesia como la de Corintios, ¿qué hacemos? Correr. Correr y censurarla, decir, oye, esa iglesia está en candela. ¿Sí o no? Vamos allá. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo, hablando a los Corintios, le dice, ustedes están ignorando que vuestro cuerpo es del Espíritu Santo y Él habita en vosotros. Cuando los corintios eran un desastre, o sea, eran pecadores, ¿verdad? Pero eran ya de alguna manera cristianos. El Espíritu Santo es un don. Entiendan que el Espíritu Santo es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Un regalo De Dios. no merecido. O sea, si usted tiene el don, le ha sido concedido el Espíritu Santo, no es que usted lo merecía, es que Dios se lo regaló. ¿Verdad? ¿Qué más? La ausencia del Espíritu es una prueba de qué? La ausencia del Espíritu Santo en una persona es la prueba de qué? De no ser salvos. De que no es Salvos. salvo. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Lo interesante es cómo lo trata ahí Pablo cuando les habla. Ahí Pablo les dice, miren, y sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu nos da testimonio. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es hijo. ¿Comprende? La permanencia de la habitación en los creyentes. Los creyentes pueden perder la plenitud, pero no la habitación del Espíritu. Juan 14, 16, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué tiempo va a estar? Para siempre. Para siempre. ¿Verdad? Hay una habitación por siempre. ¿Algunos problemas respecto a este tema? ¿Es la obediencia una condición para tener el Espíritu? Pero ahí lo interesante es la manera que responde justamente aquí en material. Sí, pero es la obediencia a la fe. Es la obediencia a la fe, ¿verdad? ¿No es cierto que algunos tenían el Espíritu morando en ellos solo temporalmente? ¿Es cierto? No. En el Antiguo Testamento sí. Hasta el Antiguo Testamento. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a ser morada permanente en el creyente. ¿Ok? Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no era permanente. Perdón. A partir de Pentecostés, Hechos capítulo 2, comienza la permanencia del Espíritu Santo. El otro tema que quiero estarle hablando, hermano, es acerca
de ser bautizados en el Espíritu. ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu? Cuando aceptamos a Cristo, ahí recibimos al Espíritu Santo. Ahí es cuando somos justamente Investidos por el Espíritu Santo. bautizados en el Espíritu. Dice que tiene lugar en todos los creyentes, tiene lugar únicamente en la era de la iglesia. Era todavía algo futuro. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con este tema acá, pero sí tiene lugar, ¿dónde? En todos los creyentes, todos aquellos verdaderos creyentes en Cristo han sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos. ¿Ok? ¿Ocurre cuántas veces? Una vez. Una vez. El bautizo en el Espíritu ocurre solamente una vez. ¿Cuáles son las características? Hace a los creyentes miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo es quien te une justamente, el bautismo en el Espíritu es quien te une al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Los une también con Cristo ¿en qué? Muerte. En su muerte, con respecto al pecado de su naturaleza, ¿verdad? El otro aspecto que trata también en material, ¿cuál es? El ser, ¿qué cosa? Sellado. El agente es el Padre, según a los Corintios capítulo 1, versículo 22, Efesios 1:13 y 4:30, ¿verdad? En medio, el Espíritu Santo es el sello, la extensión para quién, o sea, a quién va, llega el sello, a todos los creyentes. ¿En qué momento? En la conversión. ¿Cuál es el objetivo? Ser sellado significa la certeza de qué? De ser posesión de Dios y estar preservado hasta el día de la redención final. Eso lo enseña la carta a los Efesios. Nosotros somos sellados justamente como una garantía de nuestra redención final. Y el Espíritu viene a hacer esa obra en nosotros. Por eso es que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en el momento en que creímos en Cristo, en el momento en que nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a sellarnos y garantizar nuestra redención. Porque el Espíritu también son las arras de nuestra garantía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que significa las arras? ¿Quién sabe lo que son las arras del Espíritu? ¿Sí? No, no lo sé. ¿Y si lo he dicho aquí unas No, cuantas de veces? aquí no, de atrás lo soy yo. ¿Ah? Es la garantía. Es un término que se utilizaba, hermano. Era un término comercial. Y era un pago, esto lo he dicho varias veces. Sí, ya. Era un pago que se hacía como garantía de que un negocio se iba a concluir. Por lo tanto, tener las arras del Espíritu significa que Dios nos ha dado como garantía de que Él nos va a redimir en su totalidad en los días futuros. ¿Comprende? En el matrimonio, cuando se entregan las arras, yo tengo entendido, bueno, lo que me han dicho, que es para que nunca les falte uno la economía en la casa, el dinero. Sí, es como una garantía. Sí. Es que no sé desde esa perspectiva, las costumbres, ¿no? Yo estoy hablando de la perspectiva bíblica del término, lo que significa. Sí. Es un pago por adelantado, como diciendo, vamos a cerrar un negocio y yo te estoy pagando la mitad del dinero, para que sepas que este negocio vamos a concluirlo. No lo voy a cerrar ahora. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos garantiza nuestra redención final. Es ese pago que tenemos, esa obra que tenemos justamente en nosotros. O sea, le digo, no puedo hablar acerca del tema en el matrimonio porque yo lo puedo hablar desde la perspectiva esta de la obra del Espíritu, como las arras, como la garantía. Es que le dicen a uno porque es la garantía de que no le va a faltar nada. Eso es lo que está mostrando ahí. Sí. Que Dios ahí está sellando esa garantía y no le va a faltar ese matrimonio nada. Al menos que se salga adelante.
cosas de Dios. Vamos a hablar de los dones. ¿Qué les parece? Ese es otro tema bien interesante. Los dones del Espíritu. ¿Qué cosas son los dones? Son capacidades que da Dios para el servicio de la... Es la capacidad que Dios le da ¿a quién? A los creyentes. ¿Para qué? Para hacer su servicio. Para el servicio, hermano. Miren, hoy en día, uno de los problemas que yo le veo a la iglesia es la siguiente. La gente quiere tener una cantidad de dones. ¿Y quieren los dones para qué? Para hablar en lengua, para que todo el mundo lo reconozca como muy espiritual. Y no entienden que siempre los dones están relacionados con el servicio a la iglesia. Ese es el propósito. Dios nos ha dado dones, no para que los tengamos y no los usemos, sino que Dios le ha dado dones a cada uno de los creyentes para el servicio de la iglesia, y de esta manera la iglesia que haga, se edifique. La edificación de la iglesia viene a partir del servicio de sus miembros, cuando cada uno de ellos pone sus dones en servicio de la iglesia. El don es algo que se nos ha prestado, no es algo nuestro, algo que Dios nos prestó para el servicio. Es una herramienta que tenemos y que muy pocos usamos. Muy pocos creyentes usan justamente sus dones. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando oramos, que la iglesia se mueve. Vemos que todo va encajando así y Dios va poniendo las cosas. Sí, pero siendo más específico, por ejemplo, Dios le ha dado dones en la iglesia. Por ejemplo, a unos lo hizo ¿qué cosa? Maestros, a otros profetas, a otros pastores. Y cada uno de ellos juega un rol dentro de la iglesia. Otros tienen el don de administrar, el de enseñar. O sea, lo importante es que el don que Dios me dio lo voy a poner al servicio. Hay veces que he escuchado esto. No, porque yo, he escuchado no. Yo también soy de los que lo digo. Estoy en el ministerio de servicio. Cuando usted mira así completamente la palabra, es que todos tenemos que estar en el servicio. Yo tengo el don de servicio, no es que todos los dones que te dieron son para el servicio. Para servir a la iglesia. Y no solamente como hoy en día, que los dones más bien hacen énfasis en su propia edificación. Los dones han sido dados para edificar a nuestros hermanos en la fe. ¿Ok? ¿Quién es la fuente? El Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11? Primero Corintios 12, versículo 11. ¿Quién lo lee? 12, 11. Correcto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es refiriéndose a los dones. ¿Cómo reparte Dios? ¿Cómo se reparten entonces los dones? Como el Señor quiere. Como Dios quiere. No como ninguno de nosotros querramos, sino como Dios quiere. La extensión, cada uno de los creyentes, ¿qué cosa? Tienen algún o algunos qué, o algunos dones, uno o más de un don. Todos los creyentes tienen dones. ¿Cuán diferente se vería la iglesia de Cristo hoy si cada uno de sus miembros pusieran al servicio sus dones? ¿Se imaginan cómo sería la iglesia de Jesucristo hoy?
¿Marcaría una diferencia o no? Totalmente marcaría una diferencia. ¿Cuándo son los dones? Tiempo. Cada generación puede tener tener todos los dones. Algunos dones eran para la fundación de la iglesia y no habría por qué esperarlo después que se pusieran los cimientos. Ciertos dones espectaculares fueron dados a la primera generación de cristianos, pero no a la segunda. Y ustedes tienen su segunda, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo es que yo veo el tema de los dones al respecto? Y ahora, refiriéndonos justamente a la descripción, la lista de los dones. Muchas personas consideran que les voy a dar un criterio muy personal ahora, ¿ok? Que la iglesia debe adherirse solamente a las diferentes listas que están en cada uno de los libros, en este caso Romanos, 1 Corintios y en Efesios. Hay listas de dones, pero se van a dar cuenta que las listas son como diferentes. Yo creo que Dios da los dones y no siempre tiene que dar los mismos dones a las iglesias, sino que los dones son dados para suplir necesidades de la iglesia, para que la iglesia vaya edificándose según como Dios quiera, ir llevando adelante esta obra, ¿verdad? La llenura, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado por Él. Esa es la palabra clave. Ser una persona llena del Espíritu Santo es aquella que es controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, se nos manda a ser llenos. Lo interesante es que el verbo en capítulo 5, versículo 18 dice que está como en un ¿qué? En un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Hablando en el español ahora. Es una orden. Le digo, sed llenos. Es una orden que se está dando ahí, ¿verdad? De ser llenos. Es algo que tenemos que procurar, ¿verdad? La llenura es algo que puede, ¿qué cosa? Repetirse. Porque está muy condicionada a cuán sujeto yo esté a la obra del Espíritu Santo. La llenura produce, ¿qué cosa? Semejanza con Cristo. ¿Cuáles son las condiciones para una vida llena? En primer lugar, debe ser una vida como dedicada, rendirse al control y la voluntad justamente de Dios. Una vida como de obediencia. De obediencia, sin derrota. La victoria sobre el pecado es la que nos muestra justamente esto. Y una vida que más dependiente De Dios. de Dios. Estas son las vidas que son llenas del Espíritu Santo. Algo que quiero transmitirle. ¿Una persona puede tener más del Espíritu Santo que otra? No, porque el cuerpo es Cristo todo. No pienso yo que pueda tener más. A todos se nos da la misma medida. El Espíritu, dice la Biblia, no se da por medida. Ajá. Nadie tiene más del Espíritu que otro. Ahora, que uno lo tenga más entristecido, ¿verdad? Contristado, ahí como que apagado, es una cosa. Porque estoy rindiendo más mi voluntad a la carne que al Espíritu. Pero cuando rindo más mi voluntad al Espíritu, mis deseos carnales menguan. Y ahí es donde está el reto de cada creyente y de cada cristiano. Aprender a vivir dedicado al Espíritu, a ser lleno para que la carne mengue y el Espíritu crezca en cada una de nuestras vidas. Eso es justamente lo que espera Dios de cada uno de los creyentes. Cuando estamos llenos,
no hay ninguna área que entorpezca nuestra dedicación al Señor cuando estamos llenos. Cuando estamos llenos Ajá. del Espíritu, significa que estoy dejando que Él sea quien me controle Ajá. y me mueva. Por eso, o sea, de manera tal que mi prioridad no son mis deseos ni mis necesidades, sino que El control del Espíritu. el Señor. Pastor, perdón, ahora que vino el Papa a México, llegó a Ciudad Juárez, y estaba diciendo un sacerdote que el Papa estaba lleno del Espíritu Santo. Yo estuve viendo varias secuencias de lo que estaba haciendo el Papa, y en todas las partes que él se presentó, nunca habló de salvación. Siempre habló de necesidades, Misericordia. de misericordias, y hablando de que ya no hay terrorismo, que hay que combatir el narcotráfico, que hay que quitar todo eso, pero nunca habló de rendirse. Nunca habló ni de pecado, ni de pecado, ni de arrepentimiento. Exacto. Entonces, digo yo, ¿cómo es que está lleno de ¿dónde Espíritu? están los frutos del Espíritu? Exacto. Si yo no soy capaz de hablar de lo que mi Cristo vino a hablar. El Espíritu Santo hasta redarguye en nosotros cuando tenemos pecado. Inmediatamente. Esa es la obra en el creyente. Sentimos Esa es la obra que estamos mal. en el creyente, nos redarguye, ¿verdad? Y nos muestra justamente esto. Ahora, las consecuencias de ser lleno o controlado por el Espíritu significa un carácter como el de Cristo. Gálatas 5:22. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué más? Otra consecuencia de adoración y de alabanza a Dios, Efesios 5, 18 al 20. Otra consecuencia, Efesios 5, 21, sumisión. Y por último, otra consecuencia, servicio a Dios. Todas estas cosas ocurren cuando una persona es llena del Espíritu. Otro ministerio del Espíritu enseña, Juan capítulo 16, versículos 12 y 15. ¿Qué más hace? Guía. Nos guía, nos redarguye, nos asegura, Nos corrige, nos está bien. intercede, ora, arregla nuestras oraciones. ¿Pueden creerlo? Sí. A veces vamos a orar por alguien y Dios nos pone otra cosa. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones Correcto. a orar mejor. Pero incluso cuando mis oraciones no son, según Romanos, O sea que Dios mismo nos ayuda a nosotros no, es que a orar mejor hacia con Él. e incluso lo necesitamos. Si no tengo ese auxilio del Espíritu, mi deseo es ir a pedir las cosas carnales, no las espirituales. Y como dice el texto, no sabemos ni cómo orar ni cómo pedir, pero el Pero el Espíritu por nosotros. por nosotros, ruega por nosotros, intercede por nosotros. Es la obra del Espíritu. Cuando oramos, Gloria a Dios por el Espíritu Santo, si no nosotros fuéramos unos miserables. Cuando oramos en el Espíritu, a veces podemos orar por otra persona y cuando cosas nos cambian. Porque es el Espíritu que está trabajando ahí. Es la obra justamente del Espíritu. Los pecados contra el Espíritu Santo. Blasfemar. Los pecadores, en primer lugar, ¿qué hacen? Blasfemarlo, despreciarlo y afrentarlo. Cada uno tiene su texto. Los creyentes y pecadores, enojarlo, resistirlo, mentirle, tentarlo. La obra, o sea, ¿cuál es el pecado del creyente contra el Espíritu Santo? Cuando muchas veces lo ignora, su obra. Cuando lo contrista o cuando lo apaga. Esto lo hacemos nosotros. Muchas veces apagamos el don que está en nosotros.
muchas veces contristamos al Espíritu Santo, muchas veces ignoramos la voz de Dios, y esto es ignorar la voz del Espíritu Santo. ¿Alguno no lo ha hecho? A ver cuántas veces. La obra del Espíritu Santo, para concluir ya con este módulo de doctrina. La obra del Espíritu Santo en el futuro. En la tribulación, el Espíritu actuará ¿en qué? En la salvación, de la misma manera que lo está haciendo ahora. ¿Ok? En el reino, el Espíritu estará sobre su rey. Cuando Cristo esté reinando, o sea, es que Él mismo es, en Él mismo está también el Espíritu. Estará sobre su rey. ¿Y el Espíritu estará ¿dónde? Sobre el pueblo. Sobre el pueblo de Dios. Entonces podemos decir que en el reino, e incluso no tan futuro, sino ahora mismo, el Espíritu está con su pueblo también ya. ¿Verdad? Damos... Aquí tenemos, porque nosotros, los creyentes, tenemos el reino. Correcto. Estamos con el reino. No es que lo tenemos, pertenecemos al reino. Ya estamos en el reino. El reino ya está presente entre nosotros. Está presente en nosotros. Y Él reina en nuestras vidas y Él reina en nuestros corazones. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ya. No tengo que esperar un reinado milenial. Ya Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Pero aún más, ningún evento se mueve sin que Él sea el Rey. Él reina de manera soberana. El próximo módulo, hermano, Dios mediante, Pastor Carlos vendrá la semana próxima, ya yo estaré aquí con él, con el módulo de predicación. De todas formas, yo tengo que hablarle, porque ha estado en estos días, no sé cuánto, yo estoy convencido que muchos de ustedes han estado involucrados en lo que es una compra de una casa, está de alguna manera involucrado en eso y será hecho un poco difícil. Pero Dios mediante oren por eso, para que él pueda estar entonces próximo viernes con la asignatura de predicación. Y van a tener la oportunidad de alguna manera de poderse preparar al respecto. Así que Dios nos bendiga, hermano. Si alguno de ustedes quiere ponerse, o sea, nos ponemos todos en pie, y si alguno de ustedes quiere orar para despedir este tiempo. ¿Se quedan con algunas dudas? ¿No? ¡Qué bueno! Excelente. Después de predicación volvemos nuevamente al próximo módulo de doctrina, donde va a ser ya un poco más, o sea, más bien como esta doctrina del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de la salvación, vamos a hablar de temas bien interesantes de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Algún hermano quiere dirigirnos en oración? Amén. Hermano, Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor. amén. Por este estudio, Señor, que tú nos has puesto aquí, Señor, a la cabeza principal de esta congregación, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque lo poco que hemos aprendido, Señor, tenemos que ponerlo en práctica, Señor. Y sabemos, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, mora con cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por las bendiciones que tú derramas, Señor, sobre cada uno aquí, Señor. En nuestro trabajo, Señor, en el hogar, Señor. Amén. En nuestro caminar, Señor, a diario, Señor, en esta vida, Señor. Gracias, Padre. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, Señor. Que nos evites, Señor, los problemas, Señor, los accidentes, Señor. Llévanos con bien, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor, para podernos ver, Señor, el próximo domingo, Señor, para venir y alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermano, entonces así quedamos todos despedidos.